terminaba de trabajar y yo, bueno, ¿ahora qué hago? No estoy en la oficina, los días son como más largos y entonces alguien me habló de Twitter. Y me encantó porque podías escribirle políticos y te contestaban, locutores de radio te contestaban. En el 2012 me acuerdo que tuve un proyecto en donde yo lideraba la parte de marketing digital para las Olimpiadas, con una campaña que se llamaba Thank You Mom. Lo que yo viví en esa experiencia fue conocer a las mamás de los atletas olímpicos. Y dije, es que yo quiero tener un rol protagónico en la vida de mis hijos. Yo decía, quiero aprender de otras mujeres. Así nació Negocios Entre Pañales y con estas ganas de aprender de otras mujeres. Y le hablé a todas las mujeres que yo conocía, que admiraba mucho. Una herramienta que me funciona muchísimo es la matriz de lo importante y lo urgente. Y en esa matriz, identificar qué de verdad tengo que hacer yo, qué de verdad tengo que hacer hoy. A medida en la que vayamos cerrando la brecha para las mujeres, cerraremos la brecha para los hombres en otros aspectos, ¿no? En sentirse empoderados con su familia, con sus emociones, con lo que pasa en la casa. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de Superpowers by 3. Hoy tenemos a Pau Elízaga, una super mamá de Martín, Nico y Agustín, super emprendedora, además experta en marketing digital, experta en productividad y en todo lo que va a hacer a tu negocio reventar en redes. Hola Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Para comenzar un poco, Pau es celebridad en redes sociales, pero para los que no te conocen, cuéntanos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas. Bueno, creo que en este camino de estar en el mundo digital todo se ha ido transformando conforme yo misma me he ido transformando. Hoy en día, a lo que me dedico es ayudar a mujeres a conciliar la maternidad con querer tener una carrera súper ambiciosa, a que esto sea posible, y eso me lleva a hablar de productividad, de la carga invisible, de cómo también tener herramientas que te ayuden a escalar tu negocio sin tener que estar 18 horas ahí metida. Y bueno, es este balance, ¿no? En donde las mujeres queremos tenerlo todo, no se puede a veces al mismo tiempo y bueno, ¿cómo lograrlo? Qué lindo, Pau. Y yo sé que vamos a meternos ahí un montón y yo soy, pero apasionada por este tema impresionante. Pero si quieres empecemos, cuéntanos un poquito cómo era la Pau de niña, un poco tu niñez. Uy, la Pau de niña, fui hija única por muchos años. Yo tuve hermanos hasta los 12. Entonces fui muy lectora. O sea, siempre estaba bajando escaleras con un libro. Como que buscaba mucha inspiración a mi alrededor porque no habían otros niños. Me encantaba escribir desde chiquita, algo que a la fecha sigo haciendo muchísimo. Journaling, mis diarios desde los 7 años los tengo. Y me gustaba mucho explorar, ¿no? Curiosísima desde chiquita. Me acuerdo bien el día que me dieron mi primera computadora, una Mac de esas así gigantes, y cómo yo la reprogramaba y tenía ahí aplicaciones. Mi mamá me enseñó a escribir rápido, que ese es, yo creo que uno de mis superpoderes. Escribo más rápido de lo que hablo y eso es palabras mayores. Y empecé a enamorarme del internet como tal, el internet a los, no sé, 10, 11 años que por primera vez me enteré que había como un mundo allá afuera, ¿no? Entonces, creo que esta curiosidad y estas ganas de siempre aprender, pues me fueron enseñando nuevas formas, nuevas cosas que aprender y también conectándome mucho con la gente, que esa es otra. Yo soy como muy social. Yo llego a un lugar en donde nadie está hablando y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y salgo con 5 amigos de ahí. Entonces, creo que esas son las cosas que más me destacaban desde chiquita y pues que de alguna forma mantengo al día de hoy. Y desde chicas he estado súper conectada con internet y como dices, súper curiosa. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue que a los 11 tuviste tu primer blog, si no me equivoco, y luego has tenido como un manejo de redes desde el comienzo, ¿no? Cuando nadie sabía que era Twitter, lograste recuperar tu pasaporte. Por favor, cuéntanos un poco más de eso. Sí, me acuerdo que fue una primera micropandemia en México con lo de Twitter. Que nos pusieron como mucho tiempo en casa. Yo ya vivía sola, porque empecé a vivir sola muy chiquita y trabajaba en Procter. Y me acuerdo que yo terminaba de trabajar y yo, bueno, ¿ahora qué hago? No estoy en la oficina, los días son como más largos y entonces alguien me habló de Twitter. En ese momento solo estaba que sí, Ashton Kutcher y como programas de radio.
Y me encantó porque podías escribirle políticos y te contestaban, locutores de radio te contestaban, y empecé a ser muy activa ahí. Lo otro era que nadie estaba en ese momento en redes. Entonces me acuerdo que de repente pasó que murió Michael Jackson y yo me enteré al minuto. Y todo el mundo era como, claro que no, ¿cómo que murió Michael Jackson? 4 horas después empezaron como las noticias en periódicos. Todo el mundo, ¿cómo sabías? Y yo, ¿por qué no usan Twitter? ¿Por qué nadie lo tiene? Y en algún momento, ya yo estaba de hecho en Panamá cuando pasó eso del pasaporte. Esto debe haber sido 2010. Yo viajé a México, perdí mi pasaporte y me acuerdo que puse en Twitter, no puede ser, perdí mi pasaporte, en 5 días tengo que regresar a Panamá. Y había como alguien de la Secretaría de Relaciones Exteriores que me leía, era uno de mis followers y fue como, no te preocupes, mañana 8 de la mañana tienes cita, preséntate a tal lugar, tú me agregas mucho valor con tus recomendaciones, yo ahora te lo regreso con tu cita del pasaporte. Y yo como, wow, o sea, aquí hay un poder, ¿no? De conectar con alguien y de repente sí hacer, o sea, no sé, sorprenderte de la calidad y caridad humana que hay en redes. Pau, eras una influencer antes de que existan las influencers. Terminas adelantada en todo. Yo siento que es parte de lo tuyo, ¿no? Sí, pues no sé, esta curiosidad, ¿no? Curiosidad de ir descubriendo qué hay allá afuera y también esta soledad, porque de alguna forma yo llegaba a mi casa y no era que me ponía a ver Netflix, era como, ¿y ahora qué hago? Entonces yo trabajaba mucho, era muy workaholic cuando estaba en el mundo corporativo, pero llegaba a las 8 o 9 de la noche y súper búho, entonces yo, ¿y ahora qué hago hasta la 1 de la mañana? Entonces me ponía a programar y a aprender cómo hacer un blog y cómo ponerle anuncios y cómo hacer un video. Entonces yo fui creando todo un mundo paralelo a, pues, que en ese momento era como mi pasión, mientras estaba en el mundo corporativo. Que eso después me permitió, cuando estaba en el mundo corporativo, que me dieran roles. Era así como, se va a inventar un rol de marketing digital. ¿A quién ponemos? Pues hay una niña que tiene un blog. Pónganla ahí. Me daban como, pues, muchas oportunidades gracias a que yo lo desarrollaba en mi vida personal. ¿Qué querías hacer cuando grande? No tengo así como claro qué me imaginaba, pero sí tengo como esto muy presente de que decía, yo tengo que dejar una huella en el mundo. O sea, lo que yo haga tiene que ir más allá de mi generación, ¿no? Como que tengo que dejar mi granito de arena en el mundo y, no sé, yo quería como conocer a muchas personas, viajar a muchos lugares, pero siempre decía, tengo que dejar una huella marcada en el mundo. ¿Y cómo empieza tu vida, digamos, profesional? ¿Cómo empieza tu carrera? Yo inicialmente quería estudiar filosofía y letras o fotografía. Y mi papá me dijo, eso no son carreras, eso es un hobby, lo puedes hacer en tu tiempo libre, pero no vas a estudiar eso. Mi papá es como esta persona que me metió desde chiquitita disciplina, me puso mi primer libro de Tony Robbins a los 13 años, o sea, como que lo más así, over-delivering de mi personalidad viene de mi papá. Y cada que había días libres en México o de la escuela, él me decía que esto no es día feriado oficial, tú te vienes a trabajar conmigo. Entonces yo también todo ese lado de explorar y que me decía, haz una presentación y haz un Excel era porque él me lo ponía cuando trabajaba con él. Pero entonces llegó un momento en donde yo le decía, es que yo quiero irme a estudiar fotografía. Y me decía, eso no es una carrera. Es que quiero escribir libros, eso no es una carrera. Hasta que le dije, quiero hacer marketing. Bueno, está bien, eso sí es una carrera. Entonces estudié marketing y un día fueron a reclutar al colegio. Yo trabajaba ya con él porque era como la forma en la que yo convivía más tiempo con él. Mi quality time siempre con mi papá era en su oficina. Entonces fueron a reclutar de Procter y yo dije, voy a aplicar. Y todo el mundo, es dificilísimo y además el examen y las matemáticas. Me acuerdo que yo terminé el examen como en media hora y todos los que les iba súper bien en matemáticas no iban ni por la mitad y yo lo reprobé. Y de repente me llamaron y yo creo que fue un error en el sistema, pero pues no sé, pasé. Y de ahí pues me empezó a encantar ese mundo que la verdad nunca me lo había propuesto. Y tuve que renunciarle a mi papá, lo cual fue medio duro. Me le dije, me voy a esta empresa y al final él me dijo, sé que te va a ir súper bien, felicidades, tal. Y ahí empezó mi carrera en el mundo de marketing y lo cual después me llevó a Panamá, que fue como el evento más importante en mi vida que llevó a pues todo lo que soy hoy, yo creo. ¿Por qué? Primero, yo creo porque conocí a Andrés, ¿no? A mi esposo. Entonces, yo iba inicialmente a un rol de, 2 años, una experiencia de expatriada. Llegué enfocada en que mi prioridad era mi carrera. Y cuando pues, menos te lo esperas es que la vida te pone como ahí a esa persona que transforma todo. A las semanas de haber llegado yo lo conocí.
En ese momento yo no estaba muy enfocada en que las cosas se dieran, así que no me porté muy bien con él. Pero unos meses después ya se dio, empezamos a salir y bueno, 2012 nos comprometimos y un tiempo después nos casamos, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo tomé una decisión que pensé que iba a ser laboral y fue de vida porque de alguna forma ahí fue que nacieron mis hijos y en ese país que era como tan welcoming y tan cálido hacia también mi lado de emprendimiento, fue donde yo empecé mi primer negocio. Pau, y para entrar un poco a tu mundo emprendedor, cuéntanos un poquito cómo empieza, o sea, después de tu blog a los 11 años, pero cómo empiezas de nuevo en Panamá en este mundo emprendedor y cómo te lleva eso a eventualmente decidir que querías dedicarte 100% a eso. Sí. En el 2012, me acuerdo que tuve un proyecto en donde yo lideraba la parte de marketing digital para las Olimpiadas, con una campaña que se llamaba Thank You Mom. Y me tocó la oportunidad más increíble y envidiada de toda la oficina, que fue que me fui 1 mes y medio a Londres con las mamás de los atletas olímpicos. Me muero. Y mi trabajo era tomar fotos para Twitter y para Facebook. O sea, el trabajo ideal. Iba a todas las fiestas, o sea, estaba ahí en los Juegos Olímpicos, primera fila, para tomar fotos. La realidad es que lo que yo viví en esa experiencia fue conocer a las mamás de los atletas olímpicos y darme cuenta que no solamente era como un superhéroe que sabía brincar muy bien y habían descubierto, sino que era muchísimo trabajo de parte de las familias y muchísima motivación de parte de las mamás. Y en mí en ese momento pasó algo en donde yo dije, es que yo quiero tener un rol protagónico en la vida de mis hijos, sea que quieran ser atletas olímpicos o lo que sea que quieran descubrir en su vida, pero quiero poder tener esta oportunidad de vivir la primera fila de mi familia. Y hasta ese momento mi blog, yo tenía un blog de marketing digital, un blog personal que era el de pagoitzis.com. Ese agosto del 2012 regresé a Panamá y abrí un segundo blog que ya era marketing digital, ¿no? Paola Elízaga, que ya estaba usando mi nombre, Social Media Marketing. Y empecé a escribir sobre cómo el mundo digital podía ayudar también a los pequeños negocios. En ese momento una cafetería, un restaurante, una emprendedora que hacía psicología o fotografía no tenían redes personales. Y ahí dije yo, creo que con esto eventualmente puedo hacer un negocio. Y abrí ese blog, ¿no? Y empecé a publicar cosas que yo aprendía para las marcas grandes, pero cómo se podía bajar al mundo de los negocios chiquitos. Y me acuerdo que me empezó a interesar muchísimo, empecé a conectar con otras personas que hacían eso. Y en el 2013, febrero del 2013, me fui a San Diego a un curso gigante de social media marketing. Y cuando me preguntaron, tenía que poner en mi name tag, ¿y tú qué haces? Yo dije, yo no puedo decir que yo trabajo en un corporativo. Van a decir que qué estoy haciendo aquí. Hay puro emprendedor. Me daba como este síndrome de impostor de yo no tengo un negocio propio. Yo ayudo a mujeres a crecer negocios en el mundo digital. Y me salió como, no sé, como estaba inventando algo, pero mientras lo decía, yo decía, claro, esto me gusta, esto me llama la atención. Y de ahí empecé a targetear mi contenido para mujeres que tuvieran negocios. Y creaba entradas en mi página web mientras yo seguía en el mundo corporativo, ¿no? De YouTube, cómo se hace, y poner anuncios, cómo se hace. Y me empezaban a escribir, o sea, personas que leían mi blog, no sé cómo me encontraban, o sea, se iba compartiendo mi contenido. Me decían, oye, yo quiero saber cómo abrir un blog, ¿será que me puedes dar un entrenamiento? Y entonces, mientras estaba en el mundo corporativo, yo hacía un curso de cómo abrir tu blog. Y luego hacía otro curso de cómo poner anuncios en Instagram o Facebook. Y eso iba creciendo sin darme cuenta mi lado emprendedor mientras yo seguía en el mundo corporativo. Pero en ese momento para mí no era una opción renunciar. O sea, yo decía, yo quiero seguir en el mundo corporativo y aquí está mi carrera y para nada voy a renunciar, qué miedo, o sea, no era una opción. Hasta que llegó mi primera hija en el 2015 y me acuerdo que yo primero le había dicho a mi primera jefa, yo me voy a tomar 2 meses de licencia de maternidad. Me dijo, 2 meses, ¿estás segura? Y yo, sí, claro, yo voy a regresar porque si no, ya me dijeron que me van a castigar y no voy a ascender y el siguiente puesto. Y me dijo, Pau, te dan la oportunidad de tomarte hasta 1 año. Es de la única empresa que da este tipo de beneficios. Tómatelo, disfruta tu vida de mamá y en ese momento tomas la decisión. Y ya que tuve a mi hija en mis brazos, la verdad es que absolutamente todo cambió.
empezó como esta idea en mi cabeza como de, pero ¿qué va a pasar? ¿Pero cómo va a regresar? ¿Pero cómo le voy a hacer? Y bueno, eso fue súper transformador, ¿no? Toda la valentía que no había tenido previamente nació cuando nació Martina. Llega la maternidad, que fue súper transformadora. De hecho, sí, me acuerdo perfectamente de ti, de la llegada de Martina, de todo en ese momento. ¿Cómo fue esos primeros meses de ser emprendedora, pero estar aprendiendo también a ser mamá por primera vez? No. Yo creo que siempre he sido una persona muy intensa, ¿no? Como hago y invento y escribo. Y entonces al principio tenía a Martín en brazos y un regalo que me mandó la vida fue que me mandó una cesárea, ¿no? Como para obligarme a calmarme un poquito. Entonces esos primeros meses, pues sí estuve un poquito más tranquila, el primer mes y medio, con ella en brazos, como descubriéndola. Descubrí un lado muy tierno mío y también descubrí que me apasionaba ese mundo de la maternidad. Descubrí también que tenía muy pocas amigas mamás. Entonces empecé a hacerme de un nuevo network de amigas, ¿no? Que sí iba a clases de baby yoga y a clases de estimulación. Y entonces empecé a hacerme como un nuevo universo que también me ayudó mucho a descubrirme a mí fuera del mundo corporativo, que me di cuenta que me conocía bien poquito. Y en este camino, conforme fui estando más tiempo con mi hija, yo decía, es que al principio yo sentía, ok, lo único que quiero es dedicarme a ella 24 horas al día. Y después decía, no, también a mí me encanta el trabajar, me encanta el cuando ella se duerme hacer cosas para mí, leer, etcétera. Pero fui descubriendo como de mis primeros ajás fue, yo necesito ser dueña de mi tiempo. Porque a mí cero era una bebé de que dormía exactamente a la hora o todo era como muy calculado. A veces dormía, a veces no, a veces en brazos, a veces en la carriola. O sea, como que es que no tengo nada de predecibilidad de mi tiempo. Pero cuando tenía tiempo me encantaba aprovecharlo. Entonces muchas veces mientras ella estaba en la carriola, que era la única forma en la que yo podía hacer que durmiera siestas de día, yo escuchaba podcasts y ahí fue como fui aprendiendo y aprendiendo. Y el libro que escuché mientras ella tenía 3-4 meses fue The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Y entonces yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que diseñar un trabajo que yo pueda hacer a mi ritmo, que pueda hacer desde donde sea, en donde pueda contratar a personas que me ayuden con lo que yo no sé o lo que no me da el tiempo para hacer. Y con eso voy a poder, ¿no? Entonces ahí fue que vino como este inception de la idea de sí puedo tener estos dos mundos, pero necesito hacerlo a mi manera. Y me acuerdo que había un corredor, ¿no? Como un malecón en donde yo caminaba en Panamá y iba hacia un lado y decía, sí voy a renunciar, sí, yo voy a lanzar este negocio y lo voy a lograr. Y después iba de regreso y yo, claro que no, ¿cómo voy a renunciar? Soy expat, me pagan el departamento, la escuela de mis hijos, tengo el mejor seguro de vida, o sea, ¿qué voy a hacer? Mi mamá depende de mí, no seas estúpida, claro que no. Y al día siguiente otra vez de regreso, no, es que sí lo voy a lograr y sí lo voy a lograr. Y así como 5 meses, ¿no? En donde yo no me decidía y lloraba y luego veía personas que antes yo había conocido lanzando negocios y yo, es que ellos sí tienen el valor y yo no, y me da miedo. O sea, fue una como plática interior de muchos meses, de muchas entradas en mi journal, de muchas sesiones también con mi esposo en donde yo le decía y veíamos y evaluábamos, hasta que un día una chef que leía mi blog, que en algún momento me había pedido que yo le hiciera como un análisis de sus redes sociales, me llamó por teléfono y me dijo, Pau, necesito que tú me lleves mis redes sociales. Y yo, no, ¿cómo crees? Es que pues yo voy a regresar a Procter y no sé si yo pueda. Me dice, claro que puedes. Yo, o sea, tú sabes todo el marketing digital. Y yo, pero es que yo lo he hecho con equipos. Yo nunca he sido yo la community manager. Bueno, hazme una propuesta, me la presentas la siguiente semana y vemos. Y entonces en ese momento como que me cayó así el balde de agua fría de esto es real. Y no solo es real, sino que ya tengo esta puerta en donde podría tener pues algo en donde yo diga mi mínimo de generar ingresos en lo que esto arranca. Entonces hice mis números y de alguna, porque antes de eso solo había tenido como proyectitos, ¿no? Que si una página web o un curso, pero esto ya era algo ongoing que me permitía tener como ese colchón, por ejemplo, de los gastos de mi mamá, que era algo que yo tenía ongoing y que pues de alguna forma con mis ahorros no quería terminármelos. Entonces le hice la propuesta y me dijo, listo, empezamos siguiente semana. Entonces, cuando ya tenía ese plan, ¿no? y esa como salida, me acuerdo que empecé a llevarle las redes marzo del 2016
y yo en teoría tenía que regresar a Procter mayo del 2016, un año después de que me había ido. Y en ese momento todo empezó a tomar color. Yo siempre digo, la primera persona que confía en ti y que le dice que sí a tu proyecto y que te dice, no eres una loca, o sea, claro que ve en ti algo que tú no has terminado de ver, ¿no? Y para mí ella todas las veces se lo digo gracias, porque si no fuera porque tú me diste ese valor y me diste la oportunidad y me recibiste con mi hija en brazos, porque muchas veces fui con mi hija 1, mi hijo 2 y mi hijo 3 a trabajar ahí mientras los iba teniendo. Y me inspiró porque de alguna forma era una mujer que había logrado todo lo que había logrado ella sola y súper echada para adelante. Cuquita, los que viven en Panamá. Entonces, esa primera persona que confía en ti es la más poderosa del mundo, ¿no? Porque ella te ayuda a ver eso que tú todavía no has terminado de ver. Y ahí nació Negocios Entre Pañales, entonces, Pau. Ahí primero nació mi agencia de Community Management. Ella fue mi primera clienta, de ahí fui consiguiendo más clientes. Y para mí era lo máximo, porque podía ir a los playdates de niños y podía estar con Martina todo el tiempo y podía ir a sus clases de natación, pero después mientras dormía y en las noches trabajaba. Y muchas mamás me decían, es que qué increíble, yo quiero poder hacer eso, ¿cómo le haces? Y yo la verdad es que le hacía como el burro que tocó la flauta, o sea, como Dios me dio a entender, no tenía mucha idea. Dormía muy poco, mis hábitos no eran los mejores, dormía muy poco mientras sus siestas y de alguna forma no sabía cómo crecer mi negocio, no sabía cómo reclutar, no sabía cómo llevar la contabilidad y las finanzas, o sea, de verdad lo hacía como podía. Entonces yo decía, quiero aprender de otras mujeres y no conozco otras mujeres que tengan negocios a la par de hijos y que me cuenten cómo consigues que la persona de tu casa no, sepa qué va a cocinar sin que todos los días tú tengas que planear el menú. O quiero saber cómo dividirme la carga con mi pareja, si es que eso existe, ¿no? Entonces dije, tengo que empezar a aprender de otras mujeres. Y como para mí habían sido súper importantes los podcasts y yo aprendía tanto de los podcasts y decía, creo que esto es increíble porque tienes al bebé dormido o vas en el coche o estás durmiendo en las noches y puedes escuchar algo, dije, listo, la forma para mí es un podcast. Y así yo no me tengo que arreglar porque pues no hay cámaras, no hay nada. Yo literal grababa en mi closet en chongo, o sea, así nació Negocios Entre Pañales. Y con estas ganas de aprender de otras mujeres. Y le hablé a todas las mujeres que yo conocía, que admiraba mucho. Dije, listo, yo conozco, no sé, a 8. Cada una me va a recomendar 3, pues ya de ahí voy teniendo más. Y después tal cual, por redes, por Instagram. Hola, mucho gusto, tengo un podcast que está empezando, te puedo entrevistar. Y muchísimas me dijeron que no, otras tantas me dijeron que sí. Y así fue creciendo el podcast. Hasta que, pues ya del podcast me escribían también por redes de, oye, yo eso que hablas de community management lo quiero aprender a hacer, ¿por qué no das un curso? Y el primer curso fue presencial con una amiga diseñadora y de ahí dije, si quiero llegar a otros países, pues tiene que ser un curso online. Pero pues todo esto empezó, o sea, el podcast nació en el 2017 y mis cursos online en el 2018. Entonces era un mercado todavía muy nuevo para todo eso. Muy fértil de alguna forma y que me recibió súper bien y pues así, o sea, fui lanzando y aprendiendo a ser mamá todo al mismo tiempo. En todos lados estaba yo en pañales. Pau, ¿de qué se trata específicamente ahora Negocios Entre Pañales y de qué tamaño es la comunidad que tienes el día de hoy? Bueno, a ver, alumnas que han pasado por mis cursos ya van casi 5,800, ¿no? Wow. En diferentes cursos. Tengo algunos muy intensos que duran hasta un año y tengo también mi membresía que es para las que cada semana quieren trabajar tanto personalmente como a nivel laboral. De las de mi membresía somos ahorita 280 que están, bueno, desde Madrid, Francia, Canadá, hay en Perú, hay en todas partes del mundo, lo cual lo hace súper enriquecedor, ¿no? Porque hablamos a veces de la carga invisible y nos dicen, chicas, acá en Francia los esposos son los que llevan y recogen a los niños. Entonces como que te permite ver más allá y a las emprendedoras mucho también les permite aprender de otros modelos de negocio, animarse a lanzar negocios. Hemos tenido casos súper bonitos en donde día 1 entra alguien y dice, ay, es que yo tengo una idea, pero pues todavía no me animo y quiero empezar a hacer research. Y 3 años después, toda su familia está metida en el negocio y tiene miles y millones de clientes. Entonces
es este camino en donde alguien empieza a confiar en sí misma, empieza a aprender herramientas que le ayudan a hacerlo desde casa, o bueno, a su ritmo más que nada, porque a veces no es desde casa, y acompañarnos, hacer tribu, ver que no eres la única con síndrome de impostor, que no eres la única con perfeccionismo y cómo ayudas a que eso te permita crecer. Hablemos de eso que acabas de mencionar de perfeccionismo, porque sé que tú hablas mucho de cómo has tenido que aprender a no ser o a no querer ser y buscarlo, ser la mamá perfecta o ser perfecta en todo. Sí. ¿Qué significa eso? Yo creo que, bueno, yo soy primera hija, ¿no? Y que leo más de los niños, los primerizos tenemos como más esta tendencia de quererlo hacer todo súper bien porque tenías a 2 adultos viéndote y corrigiéndote. Además, a mí o sea, tengo mucho gusto por hacer las cosas muy bien, porque, no sé, desde chiquita me reconocían por eso. Pero parte de lo que empieza a pasar cuando tienes más responsabilidades, familia, más proyectos, es que este perfeccionismo te limita el número de cosas que puedes hacer, ¿no? Y tienes que aprender a soltar. Para mí ha sido, o sea, siempre digo, soy perfeccionista en rehab porque mi cabeza me dice, es que eso tiene que estar bien, pero después entra mi segunda voz y me dice, pero no, eso no es la prioridad. Entonces, como que hay todo este diálogo en mi cabeza que ocurre. Y un poco en lo que trato de enfocarme es, o sea, ¿cuál es de verdad lo central de eso? Te pongo un ejemplo. Hace una semana iba a dar una conferencia en vivo. Y entonces yo quería, no solamente pues mi conferencia, o sea, la conferencia estuviera muy bien preparada, la presentación, pero también quería irme al salón a que me dejaran el pelo perfecto y a que me maquillaran y al outfit y qué zapatos me iba a poner. Y cuando menos me di cuenta, yo estaba súper abrumada porque entre los niños, las clases, mi trabajo, los clientes, pero ve a encontrar los zapatos, ve a encontrar lo que te vas a poner, la cita del pelo, pero los niños también tienen ese día actividad. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer para la conferencia? Y entonces entró esta voz que ya tengo entrenada en mi cabeza de ¿qué es lo más importante? No, pues la presentación y lo que voy a decir y llegar ese día y estar tranquila para hablar antes y después con las que estén ahí. Eso es lo más importante. Si te pones un vestido que ya tenías, si tú solita te hiciste el pelo, si no llevas las uñas, eso no importa. O sea, eso no es lo que tiene que estar perfecto. Lo que tiene que estar perfecto es el mensaje y tu actitud y tu disposición ese día. Entonces me ayuda como a recentrarme y decir en dónde de verdad tengo que poner mi foco. Porque si no voy así creyendo que todo es importante y llega un momento en donde pues sí, te sientes abrumada, no duermes, le metes un grito a tus hijos y como que se te va lo más importante en lo que de verdad te tenías que centrar. Bueno, Pau, a mí me encanta lo que hablas de cómo aprendes a priorizar, ¿no? Y cuando uno es mamá, al comienzo es muy difícil. O sea, yo todavía no soy mamá, pero todavía no del bebé en vivo. Y la chica ya tiene más experiencia, pero es algo que hablamos mucho y es cómo se traduce esta como manejo de tu tiempo y de priorización al comienzo, cuando recién te vino el ser mamá. ¿Cómo fue al comienzo? De las cosas más retadoras que te pueden pasar en la vida es cuando empiezas a tener en tu universo muchas cosas que son muy importantes para ti. Cuando yo tenía solamente una hija, era muy fácil decir, bueno, el tiempo que ella esté despierta estoy con ella y cuando ella está dormida se lo dedico a todo lo demás. Entonces estaba juggling, pero era de alguna forma más fácil. Y cuando pones a mi otro humanito que llegó mi hijo número 2 y es ok, entonces ahora esta hija de 3 años ya no duerme siesta. Y entonces, ¿a qué hora voy a trabajar? Bueno, mientras ella va al colegio. Pero entonces, mi otro bebé. Y entonces llega un momento en donde dices, ya no puedo ser la que le da el 100% a todos. Ya voy a tener que decidir. Tal vez ya no voy a llevar a mi hija al colegio, o ya no voy a ser yo la que la duerma, o no voy a ser yo la que le pique la manzanita perfecta de la forma en la que a ella le gusta. Entonces, ¿qué cosas voy a mantener y qué cosas voy a soltar? Porque también tengo ahora este otro bebé precioso que me necesita. Y ese regalo me lo dio mi hijo número 2 y más potenciado mi hijo número 3. Porque me hago que yo dormía, o sea, con mi primera hija fui la mamá, o sea, que yo la bañé el 100% de las veces, la dormí el 100% de las veces. Mi esposo se burla de mí, dice que a veces él la cargaba y si ella empezaba, porque pues claro, tenía mamitis, porque estaba todo el día conmigo.
Y entonces si ella empezaba como, yo la cargaba y le decía, mi amor, todo está bien, como si no hubiera estado bien con papá, ¿no? Y entonces el otro me decía como, es que no es que yo no te quisiera ayudar, es que tú no me dejabas participar, ¿no? Era como, es que tú no la bañas como yo, y es que tú no la duermes como yo, y es que tú no le das de comer como yo, y no, esa no era la cena. Entonces como este overachiever que me había funcionado bien en mi universidad o en mi trabajo, ahora lo estaba llevando a la casa, ¿no? Y el sentir que nadie lo hace tan bien como tú. Mucho micromanagement. Y entonces cuando llega mi segundo hijo, ahí fue que yo dije, ok, tengo que yo ceder algunas cosas que son muy importantes para mí, pero para realmente, pues también estar ahí para esta otra personita. Y ahí fue que empecé a hablar con mi esposo de, ok, ¿qué tal si tú la duermes todas las noches? Porque ella ya no estaba en lactancia, ya era como una rutina que él podía compartir después de la oficina, y lo dejé participar. Y entonces fui soltando en algunas cosas, pero cuando hay algo más muy importante que tienes en tu vida, como que es algo que la vida te empuja a que lo logres. Y también entendiendo qué cosas de verdad tenía que hacer yo y qué cosas era nada más esta personalidad micromanager. Yo no tenía que picar la manzanita. Yo no tenía que lavar la ropa y si no la lavaba yo con el detergente especial, no le iba a dar una alergia. Y entonces empecé como a decir, ok, a ver, una herramienta que me funciona muchísimo es la matriz de lo importante y lo urgente. Y en esa matriz, identificar qué de verdad tengo que hacer yo, qué de verdad tengo que hacer hoy y me ayuda a hacerme esas preguntas, ¿no? Porque a veces sí llenamos nuestra agenda de cosas que puedes pedir un delivery, puedes contratar a alguien, puedes, o sea, no solamente en el mundo de mamá, pero sobre todo en el mundo también de negocios, ¿no? ¿Se imaginan si Mark Zuckerberg aprobara cada reel o hiciera el arte de el loguito de Instagram? No se podría. Entonces, es empezar a visualizar tu vida personal como una empresa y decir, ok, ¿qué tiene que de verdad hacer el CEO? ¿En dónde agrego valor? Me ayuda también que mi lenguaje del amor es quality time. Entonces yo digo, claro, el cuento abrazado con beso en la noche, sí lo tiene que hacer mamá. Si mamá hizo la sopita o no, pues no necesariamente le voy a transmitir el amor por ahí más que con el cuento. Entonces empezar a decir, no tengo el tiempo para estar en todo, ¿en dónde es que sí debo estar? Pero esa pregunta solamente pasa cuando tienes como que estas fuerzas de la misma manera jalándote para diferentes lados y tener que conscientemente decir, ok, ahorita estoy aquí, después voy para allá y en algún momento atiendo esto otro, ¿no? Y yo siempre digo como hay bolas que son de cristal y bolas que son de hule. ¿Cuál se puede caer y no le pasa nada? ¿Y cuál no se puede caer? Entonces es identificar eso en tu vida. Para cada quien va a ser distinto. Yo amo eso, amo esta frase porque a mí me ha ayudado un montón, que era precisamente, o cuáles rebotan, que era mucho o sea, como que uno a veces dice como si el trabajo fuera la de cristal o X y esa rebota, hay otras cosas, cuál definitivamente es súper sensible. Y ahí ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, la sigo en Instagram y tiene un libro que tampoco me lo he leído todavía, así que no lo puedo recomendar. Se llama Mother and Title. El libro no se llama, el libro creo que se llama The Pause. Y dice justo cómo hablar con dignidad de las pausas que muchas veces también necesitan las mujeres cuando se convierten en mamá, pero cómo pueden regresar más fuertes o reinventarse, crear empresa o reinventarse mucho más. Y ella habla, no se trata de soltar pelotas, se trata de escoger cuál es la más importante para ti en esa temporada. Y habla mucho dentro del season, porque eso puede evolucionar. Uno a veces siente que todo va a ser como que tomé la decisión de, no sé, de darle una pausa a mi trabajo y esto es para toda la vida. No necesariamente. O sea, como que te vas reinventando, pero me parece súper chévere lo que dices, porque no solo es de escoger lo importante, sino también de declarar muy bien en que no te importa si lo vas a hacer mal. O sea, ¿y qué significa eso? ¿Y qué significa quién se lo tienes que delegar o soltar completamente? O claro. Ni siquiera va a pasar en mi familia, en mi casa, en mi trabajo. Y ahí creo que juega un papel muy importante el cómo trabajan como equipo en familia. Y quería que conversáramos un poquito de eso, para cómo juega Andrés en toda esta dinámica para poder lograr todo lo que tú haces también. Claro. Sí, yo creo que, a ver, parte de lo que hay es súper importante entender, y a mí, los que me conocen saben que yo soy amante del cavernicolismo, ¿no? El 95% de la existencia del ser humano no es hoy con luces, electricidad, computadoras, sino que éramos cavernícolas y nuestro único trabajo era cazar.
Un punto muy importante de ahí es que la mujer siempre trabajó. O sea, esta idea de que la mujer apenas acaba de empezar a trabajar es muy nueva. O sea, vino hasta después de la Revolución Industrial que los trabajos salieron de la casa. Cuando éramos cazadores, las mujeres también cazábamos. Se escribió en la historia el hombre cazador y hasta hace un año fue como, hay que corregir todos los textos porque las mujeres también cazaban y tenían formas súper específicas y tal. Entonces, en estos momentos, otro aprendizaje muy importante del cavernicolismo es que no lo hacíamos solas, había una tribu. Y hoy esas tribus cada vez pues te alejas de la abuela, de la tía, de la vecina y nos volvemos familias muy nucleares que con suerte es mamá y papá. A veces hay mamás solteras, ¿no? En mi caso tengo la gran fortuna de tener también a mi esposo y de tener un esposo que tuvo una crianza que no lo hizo tan macho como estamos acostumbrados en Latinoamérica. Entonces, a él le gusta involucrarse, a él le gusta estar ahí con los niños y al final es con un diálogo, porque yo creo que muchas veces, y esto siempre lo comparto porque a todas las mujeres nos pasa, como hay este resentimiento de decir, y me pasa desde que nacían mis hijos, ¿no? Las enfermeras entran a despertarte y te prenden la luz y te toman la temperatura. Yo lo veía dormido así pacíficamente, nadie lo había interrumpido y a mí iban 6 veces y yo, ¿por qué me están despertando a mí, no? Y hay hasta todos estos videos chistosos de que las mamás se llevan estas pistolas como de las Nerfs para despertarlos. Ya tengo la mía. Sí, y desde ahí te empieza a entrar coraje, como de por qué él no se despertó y por qué él no siente culpa. Yo a veces decía, ¿y a ti no te da culpa que tienes un viaje de trabajo? Y el otro, pues no me da culpa, pues voy a regresar y voy a estar con ustedes. Y yo, ¿por qué él no siente culpa? Y entonces como que yo quería que él sintiera todo lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y hay cosas que eran muy mías y yo tenía que procesar y hay otras cosas en donde sí podíamos tener un diálogo y más bien yo tenía que aprender a comunicarme mejor. Y no con el resentimiento de, pues claro, porque yo hice todo esto. O sea, las mexicanas siempre les digo que la típica Paco de Miguel, ¿no? De yo me comí la quesadilla quemada y yo no sé qué. Y entonces como que sacrificada y la cantaleta al final del día. Pero también me ayudó mucho el decir, ok, si le quiero decir las cosas, va a ser en un momento como sin tanta emoción. Y de alguna forma un poquito más estratégica, ¿no? Pensar, qué puedo hacer yo, qué puede hacer la otra persona. Y en vez de decir, es que saca la basura, porque es lo que en ese momento no quieres hacer, ¿cómo entregas, de nuevo, bolas completas? O sea, ¿qué tal si tú te haces cargo de todos los trámites del colegio? Entonces, de principio a fin, ahí me ayudó mucho un libro que se llama The Fair Play. Y ese libro literal te ayuda como a ver que no nada más eres la project manager, o sea, no nada más de tú haces esto, tú ve el súper, hoy falta no sé qué, y tenerlo como de tu achichincle, como decimos en México, sino que de verdad sea otro CEO en tu casa que tiene funciones completas. Si tal vez hay un niño que va al kinder y otro que va al colegio más grandes, bueno, que él sea a cargo de todo lo que tiene que ver con un hijo en temas de trámites escolares. O si él está fuera en una oficina todo el día, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer online, pagos, súper, delivery, todo lo que tenga que ver con seguros, pero entregar bolas completas en donde ya yo no esté de project manager o calificando si lo hizo bien o no. Y hay cosas en donde de verdad me tengo que morder la lengua. No lo hago tan bien, pero lo trato de hacer más. Pues a veces, no sé, él estuvo con los niños y yo tuve alguna junta hasta tarde y hizo la cena. Entonces llego a ver la cena y a veces es mac and cheese con huevo revuelto. Junta, todo ahí. Y entonces como el decir, ok, ¿los alimentó? Sí. ¿Había proteína? Sí. ¿Se lo comieron? Sí. Listo, ya. O sea, no es lo que yo hubiera hecho, no está el verdecito del brócoli, pero se hizo, ¿no? Done is better than perfect. Y en este camino creo que como pareja también hemos ido evolucionando mucho. Yo también ya puedo a veces visibilizar cosas, de decir, oye, a ver, yo también necesito tiempo de descanso, yo me quiero ir a hacer ejercicio, que antes no era tan fácil verlas. Me acuerdo bien cuando cuando nació mi segundo bebé. Yo todavía me despertaba toda la noche y de repente él un día así 6 de la mañana, después de haber dormido la noche completa, veo que empieza a salir y yo, ¿a dónde vas? Es que hoy voy a empezar a nadar. Y yo, ¿pero cómo que vas a empezar a nadar? Y me quedé yo así como que con el enojo atorado, que en otro momento, o sea, no lo hablé ni siquiera bien en ese momento, ni sabía yo saber qué es lo que estaba sintiendo. Pero de haber tenido un poquito más de información, creo que hubiera llegado a esa situación y decirle, mira,
Yo llevo toda la noche despertándome. De 6 a 8 de la mañana que tú te vas a la oficina, quiero que tú te encargues del bebé y me dejes a mí dormir. Y en otro momento de la vida vas a poder regresar a nadar, así como en otro momento de la vida yo voy a poder regresar a dormir noches completas. Pero ahorita no es el momento, ¿no? Y explicárselo como también desde mi lado, que a veces para ellos es también tan difícil ver, pero requiere mucho trabajo en sabernos comunicar, expresar y no esperar. Porque a veces nos dice, no, si te quiere, se tiene que dar cuenta que eso es importante para ti. Y la verdad es que no, porque los hombres han vivido otra vida y no es tan fácil darse cuenta cuando cambias a otra etapa de vida cuáles son las necesidades. Pero bueno, regresando a la idea central, definitivamente no podría tener 3 hijos y trabajar de no haber tenido una pareja en construcción, ¿no? Porque yo no digo me casé con el hombre ideal, no, yo tampoco soy la mujer ideal, lejos de serlo, pero tenemos esta clara idea de que lo tenemos que construir y dialogar y trabajar siempre. Lo que has dicho me encanta porque creo que es algo que también hablamos mucho nosotras. Y al final estos diálogos y tener como esta culpa también que tú dices como mamá o rabia de agarrarle a papá, nace de la carga invisible, que es un tema que tú tocas muchísimo, Pao, que tenemos las mujeres. Entonces cuéntanos un poquito más de eso. Yo no sabía que existía la carga invisible hasta el 2018. Me acuerdo que cuando una psicóloga me lo mencionó, yo decía, ¿qué? O sea, esto que yo siento tiene un nombre y está en la agenda de la Organización Mundial de la Salud y literal tienen cuantificado que las mujeres tenemos 2 o 3 horas diarias menos de descanso. O sea, como que dije, no, es que el problema no soy yo. O sea, esto tiene como que hay algo más que está pasando. Y me volví una obsesionada de la carga invisible. Me puse a leerme todos los libros, que sí Drop the Ball, que sí Fair Play, que sí... entendiendo que el problema era bien grande y era un problema sobre todo más fuerte en Latinoamérica, en donde de alguna forma las mujeres hemos hecho como un sacrificio y una maternidad muy abnegada y los hombres han tenido más este rol de proveedores y como una división tan fuerte, ¿no? También pasa porque son países en los que podemos tener ayuda pagada. Entonces, ¿qué pasa? Que la ayuda pagada recae en otras mujeres. Y entonces el hombre de alguna forma se lava las manos de todo lo que tenga que ver con trabajo no remunerado y se le da más valor a su tiempo porque es remunerado. Y bueno, ahí nos metemos a una expresidenta de Nueva Zelanda que ella empezó a entender que todo venía mal porque el PIB de los países se calcula justamente con lo que genera un derrame económico. Entonces casi que decía, es mejor que literal haya un derrame de petróleo a educar niños. Moralmente no, socialmente no, a futuro por supuesto que no, pero el derrame de petróleo va a generar que vengan más barcos a limpiar y que haya esto y que haya el otro, mientras que educar niños no va a tener ningún impacto en el PIB. Entonces viene, o sea, cuando le rascas, viene como de problemas macroeconómicos, pero empieza con decir, mi tiempo tiene valor y mi tiempo no es infinito. Y no porque yo sea la mujer significa que soy mejor cocinando, planeando el regalo de la familia política, haciendo la tarea con mis hijos. Hay tareas que los dos nos tenemos que involucrar. Y a medida que el hombre toma más trabajo no remunerado, la mujer también puede tomar más trabajo remunerado. Y esto es importante porque si las mujeres estamos llegando a una edad adulta de jubilación, sin ahorros, sin futuro financiero, y nunca sabemos lo que va a pasar, ¿no? No sabemos si la pareja va a seguir con trabajo, si la pareja va a seguir junta, si la pareja va a seguir sana, y el que una mujer no participe en las finanzas tiene un impacto muy grande. Entonces, para mí, el reducir la carga invisible consta de 2 aspectos. Número 1, caer en cuenta de que hay una carga invisible y cómo se puede redistribuir entre los adultos de la casa y también en los niños, ¿no? Hay cosas en donde yo ya soy mucho más verbal con mis hijos de, a ver, es tu tarea, no es mi responsabilidad. ¿Te puedo ayudar? Dime qué ayuda necesitas y lo puedo hacer en este momento. Pero no así de, vamos a hacer nuestra tarea. No, es tuya, no es mía. Entonces, lo primero es como caer en cuenta de toda esta carga invisible. Y lo segundo es también darnos cuenta de cómo impacta a nuestro futuro financiero. Y creo que teniendo eso muy presente, podemos como familia empezar a decir,
ok, esto no debería de tener tal impacto en la salud femenina, ¿no? Porque sí vemos que no es solamente algo que viva en nuestra cabeza y una queja, sino literal las mujeres tenemos más índice de depresión, de enfermedades autoinmunes, de cáncer, de alcoholismo, de suicidios, y todo esto tiene que ver por la falta de descanso, por la falta de reconocimiento, por la falta de independencia, y bueno, eso nos lleva a todos los problemas que ahorita en marzo se hablan tanto, ¿no? Violencia física, violencia económica, violencia mental, viene cuando una mujer no tiene independencia. Wow, a mí me encanta todo lo que estás hablando. Creo que cuando nosotros queríamos tenerte aquí era por tu emprendimiento y por tu balance, pero estás trayendo temas mucho más relevantes que creo que para mucha gente que nos escucha, ¿no? Y nosotras como tres somos muy vocales en el tema del empoderamiento femenino, no solamente como una herramienta para las mujeres, sino porque es una buena idea para los hombres que las mujeres estemos empoderadas, ¿no? ¿Cómo fue este camino contigo? Tú ya hablaste de que tu esposo ha tenido una educación que le ha permitido, o sea, que lo ha hecho mucho más como abierto a estos roles como del hogar, pero ¿qué recomendaciones le podrías dar tú a alguien que está empezando a vivir esto, que está sintiendo, que nos está escuchando y está diciendo como te pasó a ti de, ay, eso es lo que me pasa a mí, se llama carga invisible, ¿no? ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde empiezas a desgranar esto y a ponerlo en acción en tu vida? Mira, el libro de Fair Play es muy interesante para los hombres leerlo porque literal empiezan como a entender con otras historias que es un problema que tiene muchas más raíces y no solamente es la esposa quejándose. Entonces creo que ese es como un muy buen regalo de Navidad, de Día del Padre. Ahorita viene el cumpleaños de Mariano. Exacto. Tiene hasta unas tarjetas de juego en las que tú puedes como asignar rubros completos y roles a las diferentes personas de la casa. Entonces, ese es un libro que a mí me fascina. También está el tema de llevarte con parejas que tengan un estilo de vida al que tú quieras parecerte un poquito más, ¿no? Si están en posibilidades de encontrar una pareja de Europa, les va a abrir los ojos mucho a que la forma en la que nosotros hacemos las cosas típicamente en Latinoamérica tiene muchas oportunidades. Entonces, para mí, ir a casa en donde hay una mujer alemana, polaca, o sea, como que ves una interacción totalmente diferente que dices, wow, o sea, hay otras formas de hacer las cosas. Y otra cosa que a mí me encanta es, y lo tengo en mi curso de productividad, es una reunión familiar los sábados en la mañana. Y esto es muy estratégico. Porque los hombres no tienen el mismo ciclo hormonal que tenemos nosotros. El de ellos es en 24 horas, el nuestro es en 30 días. Y podríamos ahí desmenuzar y entrar a un chorro de insights. Pero los hombres cuando más receptivos están es en la mañana. Y es cuando más puedes tú como llegar a esta reunión estratégicamente. Yo siempre les digo, deja las emociones a un lado y empieza primero preguntándole a él, ¿cómo estás tú hoy? No, bueno, estoy bien, mi semana estuvo pesada, me hace falta ver a mis amigos. ¿Qué tal si el siguiente martes planeas irte con tus amigos para que tengas este tiempo? Bueno, claro, y cuando tú empiezas una reunión así como preguntando cómo estás y dando una solución al problema que te comentaron que tenían, pues de ahí lo siguiente es, pues la persona se siente comprometida a darte lo mismo. ¿Y tú cómo estás? No, fíjate que estoy cansadísima, llevo 3 noches sin dormir y te quiero pedir que por favor los fines de semana tú te hagas cargo del bebé para que yo pueda dormir, ¿no? Y entonces ya lo estás hablando desde un punto de yo como pareja te cuido y espero que tú también me cuides a mí. Y empiezas a generar pequeños cambios. Pero esto es como el efecto gimnasio. O sea, las primeras 10 veces de las abdominales no vas a ver nada. O sea, no esperes, ya lo hice siguiente día cuadritos. No, o sea, necesitas trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y saber que toma tiempo. Yo llevo 6 años trabajándolo y de verdad todavía no estamos, pero ni cerca de ser una pareja 5 kilómetros más hacia Europa. No, estamos todavía muy hacia Latinoamérica. Pero veo cambios, muchos cambios. Y definitivamente me hacen respirar más y me hacen estar más metida en mi autocrecimiento y mi autoconocimiento. Entonces es un trabajo que poco a poco se puede hacer. Y si a veces todavía dices, es que yo creo que no va a cambiar para mí,
busca la inspiración en cómo estás modelándole un futuro distinto a tus hijos, ¿no? Porque a veces cuando queremos esta de micromanager, de yo hago la cena porque me va a salir perfecta, tú di, yo quiero transmitirle a mi hija que la cena tiene que salir perfecta y por eso la tiene que hacer la mamá, o quiero que mi hija se coma un huevo más o menos medio desabrido, pero que vea que el papá lo cocinó. Y entonces esa inspiración para mí es lo que a veces me hace salirme de mi perfeccionismo, por decir, quiero que mi hija crezca pensando que lo normal es que papá también cocine, papá también haga tareas, papá también lea el cuento de la noche. Y no va a ser como yo, pero aquí yo no estoy buscando ser reconocida como la mamá que lo hizo todo. Estoy buscando llegar al final de la semana descansada, contenta, feliz, realizada y que cuando llegue a los 80 años no tenga, ¿no?, situaciones de salud que me impidan llegar a esa edad. Entonces siempre como preguntarte tú por qué y por qué de verdad tengo que hacer estos cambios para las futuras generaciones. Tal vez no va a terminarse de cambiar conmigo, pero sí para mis hijos darles un futuro diferente. Es importante también a nosotras como esta generación que va cambiando un poco la mentalidad tanto de los hombres como de las mujeres, reconocer nosotras qué tanto es el rol de la mamá y qué tanto el papá también puede meterse, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que llegar literal al rol biológico de cuestionar qué de verdad es lo único, o sea, lo que solamente puede hacer la mamá. La mamá solamente puede, pues, embarazarse, amamantar al bebé, ¿no? Y hay cosas que naturalmente a ti tal vez te van a salir un poquito mejor por esa relación tan carnal y de primates que existe con nuestros chiquitos. Pero ya de ahí, todo lo demás, de verdad, lo puede hacer alguien más. Y entonces ya es en donde yo empiezo a cuestionarme, ¿qué de verdad solo puedo hacer yo? No, pues solo yo le puedo enseñar que una mujer puede también ser buenísima en matemáticas. O solamente yo le puedo enseñar que una mujer puede amar su cuerpo independientemente de cómo esté. Y entonces volvernos a cuestionar. Sí, yo pensaba que la mujer era la única que podía cocinar, pero ¿de verdad? Porque pues hoy hay chefs famosísimos que son hombres y cocinan divino. O sea, ¿de verdad qué solamente puedo hacer yo? Yo te puedo decir que, por ejemplo, escribir cartas lindas, mi esposo las escribe mucho mejor que yo, ¿no? Entonces cosas en donde yo he ido cuestionando que de verdad, sentarme a jugar en el piso. Yo soy malísima. O sea, nunca crecí con eso. Yo no crecí jugando Barbies ni nada. En cambio, mi esposo en esas cosas de sentarse en el piso, armar Legos y unas torres de magnets increíbles, lo hace 10,000 veces mejor que yo. Eso sí, llévame de hiking o llévame, ¿no? O hablarles a los niños de algo que está pasando en la naturaleza o de algo que está pasando en el mundo y soy la más apasionada. Incluso cocinar me fascina con ellos. Pero creo que cada persona tiene que decir qué es lo que solamente yo por mi naturaleza le puedo transmitir a mis hijos y qué puede mi pareja también. Y aquí también es entrar para mí es importante desarrollarme. Ojo, hay personas que dicen económicamente yo no tengo ninguna presión. Yo heredé o estoy súper bien económicamente en familia, pero sí me fascina tener mi obra de caridad o me fascina ir a, no sé, tener estos viajes con mis amigas. Yo creo que cada persona también tiene que tener el permiso de decir no porque me convertí en mamá es mi único rol y me guardo en un cajón porque nos convertimos en mamá a los 30, ¿no? Promedio. Y vamos a vivir 78 años, es la expectativa de vida de las mujeres. Entonces, ¿vas a guardarte en un cajón 48 y solamente vivir 30? Como mamá no me gustaría que a mi hija le pase eso. Entonces, de nuevo, es decir, claro, yo voy a amamantar, pero amamantar, y mira que le di lactancia de 2 años a mis 3 hijos. Amamantar me empodera, al revés, me ayuda a viajar con ellos, a llevármelos a todas partes, a ser mucho más práctica. No, lejos de ser algo que me limitaba, fue algo que me empoderó, que me hizo tener una relación más bonita con ellos. Pero sí, tenemos que redefinir el rol de la mujer, así como el del hombre, ¿no? Porque también a los hombres se les ha encasillado en esto de no puedes llorar, no puedes sentir, y descargan su enojo con golpes. Tampoco, o sea, también a ellos se les tiene que permitir sentir, hablar de sus emociones. Yo creo que hoy en día la mujer ya tiene todo para lograr cosas increíbles. O sea, ya la mujer está avanzando muchísimo y cada vez tiene más libertad. Hoy en día, más bien, a los que más veo que tengo que ayudarles con herramientas es a mis hijos hombres. Sí, totalmente. Y yo te escucho, Pao, y
resuena mucho conmigo porque yo también vengo de una familia conservadora donde mi mamá siempre quiso dedicarse a su casa. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, pero yo recibí el consejo en algún momento de llega un momento en el que uno tiene que dejar al hombre brillar y que él provea y como darle su espacio para que él, ¿no? Y yo, pues, no quiero hacer eso, ¿verdad? Sí sé que cuando uno llega a la maternidad, o sea, llega a la etapa de maternidad, pueden cambiar muchas cosas y yo soy la primera en decir, o sea, mi vida cambió radicalmente, ¿no? Pero incluso todas hablamos de, es que mi papá no sabe cambiar un pañal. Y, papi, yo sé que tú sí sabías. Pero mi papá, por ejemplo, no cambiaba pañales con popó, solo de pila. Y llegaron los amigos de Adrián. Perdón, papi. Perdón, papá. Llegaron los amigos de Adrián, mi esposo, al hospital. Yo también tuve una cesárea que no estaba planeada. Entonces estaba súper adolorida, además porque en Estados Unidos la medicación o la terapia, el tratamiento de dolor no es ideal. Y no podía pararme de la cama, o sea, estaba postrada en la cama. Y llegó el mejor amigo que tiene hijos mucho mayores y nunca había cambiado un pañal y Adrián le estaba enseñando a cambiar el pañal de popó de Emilio. Entonces está grabado y que todos decían, no podemos creer que después de, o sea, 20 años, ¿no? Y 3 hijos, su amigo le está enseñando a cambiar un pañal. Y Adrián me enseñó a mí a cambiar pañales. Wow. ¿No? Sí, Adrián fue el primero en cambiar los pañales a Emilio. Y al día de hoy, yo creo que cuando las mamás tomamos este rol, ¿no? Nosotras, este podcast se llama Superpowers, pero nosotros queremos tener superpoderes, pero yo siento que decir que soy supermamá es un poco hasta tóxico, porque no soy supermamá, no lo hago todo. Pero si yo soy supermamá y yo hago todo, llega un momento en el que colapso y lo vuelvo a él inútil. O sea, nosotros tenemos que dejarlos a ellos, que actúen, que se sientan empoderados, que puedan actuar, porque les va a servir para todo, no solamente para ser papás, sino que involucrarse y todo con la vida en general, ¿no? Realmente es un valor añadido y nosotros lo hablábamos mucho de, o sea, estos hombres fueron solteros y vivieron solos en algún momento. ¿Por qué cuando llegamos nosotras, ¿no? Oh, sorpresa, todo lo tiene que hacer la mujer. Claro. Entonces creo que es súper potente devolverles a ellos, ¿no? Esa parte. Y acabas de decir algo muy importante, porque a mí me encanta observar las dinámicas familiares. Y justamente observo en estas casas en donde la mamá es la que lleva todo, al hombre se le trata muy mal en la casa. Se le trata literal como un inútil, ¿no? ¿Y dónde están los platos? Ay, papá, ¿no sabes dónde están los platos? No, es que vive en Marte, aquí no sabe absolutamente nada. Y puede ser un hombre que afuera es investment banker, o sea, es cirujano y es el más atento al detalle, pero en la casa se le trata muy mal porque se le trata como un tonto, el que no sabe cocinar, el que no sabe dónde está nada, el que agarró el trapo incorrecto, y entonces tampoco es la dinámica ideal, ¿no? Tú no sabes nada, yo te tengo que decir qué comer, yo te tengo que dar tus pastillas. O sea, no son niños. Incluso veo dinámicas de familia en donde dicen, es que mis 3 hijos más el grande. No quieres tratarlo, no quieres tampoco ni siquiera meterte en ese tema, ya que dirán en constelaciones. Trátalo como un adulto funcional. Para tus hijos también va a ser súper importante que vean a papá así, que vean a papá que también puede llorar, puede hablar de emociones, no solamente les tienen que preguntar de la parte del trabajo. Y creo que a medida en la que vayamos abriendo más la brecha para las mujeres, o más bien cerrando la brecha para las mujeres, cerraremos la brecha para los hombres en otros aspectos, ¿no? En sentirse empoderados con su familia, con sus emociones, con lo que pasa en la casa, y también va a ser muy bueno para ellos. Qué conversación como tan rica y llena de cosas que hasta podríamos profundizar mucho. Hay demasiados mensajes claves que me estoy llevando incluso en la forma en que las estamos conversando, porque hay muchas cosas como que redefinir los roles, que es súper importante, pero los roles, porque ahorita incluso Fer, yo te iba a decir, dijiste
yo no soy supermamá porque no pues, estoy lejos de hacer todo. Es que una supermamá no hace todo. O sea, como que precisamente y uno no se da cuenta. Y claro, te lo estoy diciendo porque me di cuenta porque estoy consciente, pero lo hubiera hecho yo también. No, pero me refiero a que cuando la gente te dice es que es supermamá, es la de, es que hace se levantó todo. a las 5, hizo deporte, vicepresidenta. No, y o la está que en hizo todo de mamá. La o sea, que la hizo que hizo todo. todo, Y yo le digo, cocinó la manzana de tal forma, le mandó la lonchera más perfecta, pero es la que Claro. no se le olvida nunca nada, pero... Y aparte tiene una vida espectacular. Claro, y precisamente... Creemos. Claro. Eso te iba a decir, creemos. Ahí voy, entonces como que redefinir todo eso porque cada uno, así como cada hogar lo va haciendo a su manera, cada persona también lo va haciendo a su manera de acuerdo a su contexto, sus posibilidades, sus intereses, sus pasiones, su educación, un montón de cosas, pero como que lo decía mucho y me llevo súper fuerte lo de los hombres y más pensando en que tú también que tienes hijos, ustedes son mamás de niños y yo lo hablaba mucho con mamás de niños, yo soy solo mamá de niñas, pero me impresiona el hecho que eso no pasa mucho en mi casa. Pasa como un poquito al contrario, pero el hecho de verdad, cómo le quitamos el poder a los hombres y como nosotros mismos vamos definiendo a veces como mujeres, la situación de la que nos quejamos la hemos creado muchas veces, ¿sí? Precisamente porque nos encanta ser víctimas, o sea, y nos dejamos de ese rol y ahí es donde como que nos sentimos que somos mejores mamás cuando más somos sacrificadas. El segundo es cuando le quitamos como que todo el poder, que me encantó súper poderoso cuando dices lo de pelota entera. Yo misma lo dije y yo, eso no lo estoy haciendo también. O sea, iba evaluando como varias cosas y decía, claro, a uno le encanta ser project manager y a uno le encanta dar una tarea y es más, que la haga mal le encanta porque se la va a poder sacar, o sea, como que no tiene esa tendencia a hacer así. Qué chévere cuando le das una bola entera y le puedes felicitar y le puedes reconocer y lo puedes empoderar. Qué chévere que no encuentres la mejor manera de hacerla y no tiene que ser tu manera. O sea, qué importante esta conversación que estoy segura que se podría quedar 25,000 horas porque además debería despertar mucha más conversación y en cada una de las casas, con tus amigas, con tus amigos, con tus papás, con todo el mundo. Qué relevante de verdad redefinir el rol de uno y cómo le ayuda también a redefinir el rol de cada una de las personas en su familia. Hablamos del esposo, pero tú lo intentaste mencionar en varios puntos. No solo es el esposo, hay tribus. O sea, en muchas cosas nosotros porque hemos vivido en países alejados es como se vuelve la familia nuclear, pero también el rol de abuelos, ayuda en la casa, pagada o no pagada. O sea, como que qué importante en verdad aprovechar todo eso y que nosotros, que somos una generación que puede que no veamos todo el cambio, realmente nos la creamos, empecemos a ajustar todo porque somos las que podemos hacer el cambio más grande para nuestros hijos y lo que viene. Me hizo pensar mucho que es tratar tu casa como una empresa, ¿no? Entonces, ahorita nosotras hablamos de los hombres y yo pienso un poco en mi esposo, que es lejos de ser súper machista, o sea, de hecho, Mariano es lo menos machista que hay, o sea, él participa un montón, pero hoy día en la mañana tuvimos un incidente que me hizo pensar y dije, y lo conversábamos, o sea, yo a veces como mujer quiero hacer de más y asumo que las cosas de la casa son mías porque yo las quiero perfecto, o sea, yo quiero que la gente entre a mi casa y diga, mira, la casa, o sea, de frente es como salida de casacorno, o sea, hermosa. Y yo asumo y luego me quejo, ¿no? Y luego voy y le digo, ay, o sea, hoy día me quejaba que va a hacer una comida y me pregunta cómo pongo la mesa. Y me reía, o sea, Dios mío, estoy en México trabajando, por favor. Pero es porque yo me he encargado de saber dónde está todo y él no tiene idea, o sea, realmente. Entonces, cuando hablamos un poco, yo digo, o sea, me encantó el concepto de llevarlo a una compañía porque es, ¿qué tal si comenzamos a tener conversaciones dentro del hogar como una empresa? O sea, no hay que tratarlo como, oh, wow, te di esto y lo lograste. No, o sea, es profesional como tú, estamos al mismo nivel, esta es nuestra pequeña compañía, la más importante, tengamos nuestras metas definiendo qué tenemos que hacer para llegar y cómo hacemos para que mi carga y la tuya esté balanceada y los dos logremos hacer todo lo que podemos. ¿Qué tal si cambiamos el diálogo? O sea, cuéntanos un poquito más cómo es que tú has logrado crear este concepto de tratar a tu casa como una compañía. Los sábados de meeting me encantan. Bueno, en parte con 3 hijos, o sea, la cantidad de comida que se cocina en mi casa, yo no les puedo ni decir, ¿no? Y 3 hijos, 2 hombres. Entonces, parte de lo que empecé a ver es cuáles son como que las áreas de la empresa o de la casa que más exigen. Entonces, número 1 es cocina, número 2, ropa, ¿no? Son como que mis 2 buckets así gigantes. Y eso lo tengo muy automatizado, o sea, no hay personalización. Y aquí habrá quien diga que soy un gendarme alemán, pero es parte de lo que nos ayuda a funcionar entre semana. Ya el fin de semana, bueno, haremos pancakes decorados y fresas y todo, pero entre semana el objetivo es llegar a la escuela a tiempo. Y yo un poco me quedé pensando ahí en cuando me dijeron mi superpower, y ya luego les cuento por qué, pero se ha vuelto foco.
Entonces yo despierto y les digo a los niños, recuerda que el objetivo es llegar a la escuela. O sea, hoy no es el día de trencitas y que me pongo y brillantina y no. O sea, objetivo, llegar a la escuela. Entonces yo les doy opciones, huevo o yogurt. Punto. O sea, no vamos a ponernos a experimentar. Y sí tengo sistemas y automatización. Entonces hemos estado, por ejemplo, cuando hemos podido tenemos ayuda y eso es lo máximo. Y han habido momentos en donde se te va la señora que ya sabía y no ha llegado la nueva y tenemos que inventar nosotros y eso nos ha ayudado a ser súper prácticos. Tengo un menú que rota cada 3 semanas, o sea, 3 menús y ya de ahí no me pongo a inventar. Que si el libro de Mesa Sana está buenísimo y te da ideas para el fin de semana. O sea, no, esto no va en la semana. Y hay un día de pescado, un día de carne, un día de pollo, un día de... Y entonces vamos variando, ya se sabe lo que va a haber y la señora es la CEO de la cocina. Si no está la señora, yo saco algo de lo que está congelado, lo descongelo y eso es lo que comemos ese día. Pero trato de que eso me quite el menor tiempo posible. Porque si a mí me quita 1 hora la cocina, se la voy a quitar o a mis hijos o a mi proyecto que voy a cobrar con mi cliente más grande del mes. No se lo puedo quitar eso. O a mi tiempo de descanso, a mi ejercicio. Entonces, en ese momento, cuando pongo prioridades, no. O sea, ¿qué se va a comer? Eso tiene que ser lo más automatizado posible, porque si no, en algún otro lugar va a caer esa falta de planeación. Lo mismo con la ropa. En mi casa no se lava ropa todos los días. Hay un día en la semana que se lavan todas las camisetas de los niños, otro día se lavan, trabajé muchos años en detergentes, entonces mi OCD lo tengo que como no dejar que salga porque si no me pongo así como a tallar cada mancha. Pero, o sea, también todo está como muy automatizado. Tengo guías pegadas, enmicadas en la pared, en donde cualquiera puede saber si llega a la lavadora qué es lo que tiene que meter, cómo se separa, cuánto detergente, cuál es la función de la lavadora que pone y listo, ¿no? Al principio, cuando yo estaba recién casada, sí decía esto muy mexicano de toda la ropa a mano y se tiene que colgar en el sol y esto con este jabón y esto con este otro. Y llegó un momento en donde dije, a ver, ¿cuánto cuesta esa prenda? ¿No? Se puede echar a perder la prenda, que ojalá no se eche a perder, pero se puede echar a perder para que yo de verdad tenga ese tiempo para irme con mis amigas. Sí, por supuesto que sí. O sea, no me puede quitar el sueño el que la prenda se lave exactamente como se tiene que lavar. Y si sí, entonces es una prenda de tintorería, ¿no? Pero entonces ir tomando estas decisiones en donde siempre tienes que decir qué es lo más importante de hoy. Y eso me va a quitar el sueño, eso me va a hacer pasar 2 horas en la lavandería. ¿A qué se las voy a quitar? Porque al final del día a algo se las estás quitando, ¿no? Y cuando yo decía, no, es que solamente media hora al día. Ajá, media hora al día, 2 horas y media a la semana, 10 horas al mes. O sea, entonces todo ese tiempo de mi vida lo pasé en la lavandería, pude haber hecho una maestría, ¿no? Entonces como que ya llegó un momento en donde cuando tomas esas decisiones empiezas a decir, ok, esto no es tan importante y esto hay alguien más que me pueda ayudar. Hay unos videos espectaculares en YouTube de Richard Branson, que para mí, el de Virgin, para mí es el rey de ayudarte a delegar. Porque el man ha creado muchísimas empresas y a él no lo ves haciendo el marketing ni manejando el avión. Entonces, cuando tú te pones en un mindset como de, ok, no puedo hacer micromanagement, tengo que entrenar a alguien, tiene que haber un plan B por si esa persona no puede estar. Entonces como que llegas a un punto donde dices, ¿cómo puedo lograr que todo esté lo más automatizado y sistematizado? Esta chef con la que trabajaba, por ejemplo, hacía diagramas de las mesas para entonces darle un dibujito a la persona y decirle, este es el plato que va aquí, este es el plato que va acá. Tomaba fotos de cómo ella ponía las mesas, de tal forma en la que la persona que iba a poner la mesa ese día veía la foto y sabía bien cómo poner la mesa, o veía el diagrama de cómo se acomodaban los platos y lo podía hacer esa persona, ¿no? Sin necesitar que ella lo tuviera que hacer todo. Siendo una chef, imagínate, llegan a comer a tu casa y ella en un curso que decía como recibe en tu casa, pero 0 estrés, decía yo no cocino todo desde cero. Hay cosas que ya tengo cocinadas, hay cosas que compré y hay un plato que va a ser el estelar. O sea, si es Navidad es el pavo. Entonces, en cada comida en tu casa, ¿cuál es el pavo? ¿Y qué es lo que de verdad pudiste haberle quitado la envoltura al queso y un queso divino? Pero no hacer la entrada y hacer la comida y hacer el postre porque te vas a volver loca. Y de nuevo, tengo comida en mi casa y me recuerdo, Paola, ¿qué es lo más importante? Que esté sentada con los invitados, con una sonrisa, escuchando las historias, porque para eso los invité. No es lo más importante que vean mi servilleta doblada divina, porque para eso se van a un hotel, ¿no? Entonces, como
a veces nos cuesta mucho trabajo porque hay ciertas cosas que nos inclinan hacia ciertos lugares, pero ese es de nuevo esa voz que te recuerda, ¿para qué los invité? Para estar con ellos. Entonces, sí, un poquito soltar lo que nos hemos propuesto, porque muchas veces es esta lucha contra nuestras expectativas. Y esas son las que no nos dejan dormir tranquilas. Y además solo la tienes tú. Solo la tienes tú. Sí. O sea, yo he ido a casas de mis amigas europeas en donde llegas, están empezando a cocinar y te dicen, toma, aquí están los platos, me ayudas a poner la mesa, ¿no? Y me lo he pasado espectacular y tuve una cena divina. Pero entonces ahí digo, claro, es que es mi expectativa porque o sea, a mí me gustaba como mi tía o tal ponía en la mesa y entonces yo creí que esa era la forma de hacer las cosas. Pero retar mis expectativas siempre es muy importante, ¿no? Hay otra forma. Ahorita acabo de tomar una decisión muy importante. A mí me estaba complicando mucho. Vivo en una zona en donde hay como los 10 mejores gimnasios de México y entonces yo decía, un día voy a ir a uno, otro día voy a ir a otro y me complicaban toda la semana porque entre que me ponía la ropa linda de gimnasio porque todo el mundo va lindo, la hora del gimnasio que te dan una hora específica, no puedes llegar a la hora que tú quieres a la clase, regresaba a mi casa, se me iban 2 horas de la mañana. Y entonces nada más iba 2 o 3 veces a la semana. Entonces dije, no, quiero ir diario. ¿Qué tengo que hacer para ir diario? Hago ejercicio en pijama, en YouTube, a la hora que se van mis hijos del colegio. Y eso me permite que todo el resto de mi día funcione súper bien. Entonces sí tuve que retar mis expectativas de la clase del gimnasio perfecto a decir, ok, ¿qué es lo importante? Que yo haga 20 minutos diarios. Eso es lo que de verdad me va a estar más sana. Si lo hice con la coach que sale en Instagram, no cuenta, no es lo más importante. Pero es así, es retar tus expectativas todos los días como para de verdad decir, ok, llegué, mi como check es estar a las 2 de la tarde libre de trabajo para poder disfrutar con mis hijos la tarde. Yo escuché, hay 2 frases que ahorita las relaciono muchísimo. Una creo que la dijiste tú, que es como done is better than perfect, y la otra es something is better than nothing. Uh-huh. Entonces, cuando estamos con la perfección, ¿no? Yo que también era de la clase y la programación, ¿no? Del gimnasio, una chica que yo sigo, que ella estaba casada con el campeón mundial del deporte que yo hacía, ¿no? Ella decía, ese es su o sea, él lo hace por trabajo. Yo tengo una hijita, y something's better than nothing. Entonces, 20 minutos, 15 minutos, pero por querer hacer la clase completa a la hora, ¿no? Terminas no haciendo nada. Sí. ¿No? O sea, la vuelta al parque es mejor que querer ir a la clase y no llegar nunca. Claro. Y hay algo que a mí, Ale mencionó hace rato, que hay muchas etapas de la vida. La vida de los hombres es muy lineal. O sea, en sus hormonas, ellos pueden seguir teniendo hijos hasta el día que se mueren. Nosotros no, nosotros somos muy cíclicas y hay ups and downs en todo. Y un paralelismo que yo le veo es como a las carreras de Fórmula 1, ¿no? Tú ves coches que de repente bajan la velocidad, se van a otro carril, pero no paran. Entonces, a veces lo que te tienes que decir es, ok, estoy en una etapa de vida en donde voy a bajar un poquito la velocidad, me voy a ir, ¿no? Bajando revoluciones, pero no voy a parar, porque si paro, entonces ya va a ser mucho más difícil completar la carrera. Y hay situaciones de vida en donde es así, es bajarle un poquito la velocidad, pero no parar. ¿Qué puedes hacer para bajarle un poquito la velocidad cuando tienes un toddler? No, bueno, pues ahora sí, tengo más tiradero en mi casa, ¿no? Pero eso no significa que voy a dejar de cuidarme, voy a dejar de invitar gente. Eventualmente mis hijos van a ser grandes y voy a volver a ir al gimnasio, tener la casa divina, pero son etapas y como recordarnos eso. Hay momentos en los que estás en subidita y otros estás en bajadita. Ahí, Pau, voy cerrando, pero hace una conversación que ni siquiera quisiera cerrar, o sea, que al contrario, quiero abrir más, que probablemente queramos invitarte muchas más veces y que estoy seguro que mucha gente va a querer hablar mucho contigo o aprender más. Y esto voy a reconectar con puntos que hemos hablado y es, tú has evolucionado muchísimo, yo que te conozco y como que veo y yo digo, Pau ha evolucionado muchísimo desde una perspectiva como muy de aprendiz, con la curiosidad y con lo que has hecho, como metiendo tu experiencia, lees demasiado, estudiando, preparándote, integrando todo eso.
además poniéndolo al servicio de otras personas, que ha sido tu propósito, y por eso te pregunté qué querías ser niña, para ir conectando como si esto venía desde antes, y dijiste que sí, era como crear un impacto. Si conectamos todos los puntos con lo que fuiste aprendiendo, el corporativo, ¿cómo te sirvió? ¿Qué lo trajiste a la familia? ¿Cómo todo eso lo pones al servicio? Cuéntanos un poco en qué evolucionó también tu emprendimiento y hoy cómo le ayudas a un montón de mujeres y qué es la comunidad, dónde te pueden buscar, qué pueden aprender más de ti. Bueno, pues hoy justo ya evolucionó mucho. Hoy me dedico a ayudar a mujeres que están queriendo tener negocios, independencia financiera y queriendo también tener una vida en la que se sientan contentas, ¿no? Irse a dormir sabiendo que también trabajaron en sí mismas. Para esto está la comunidad, que es mi membresía. Todo es online, hay mujeres de todas partes del mundo. Tengo un curso de productividad que se llama Productivity Bootcamp y está Independienta, en donde mujeres que han salido del mundo laboral porque en ese momento tuvieron que hacerle una pausa a sus carreras, pueden replantearse el decir, pero yo de verdad quiero seguir en pausa o quiero volver a trabajar, pero desde algo que pueda hacer a mi modo, desde donde yo quiera y también empezar a generar ingresos, ¿no? Y eso es pues lo que hago en mi día a día. Además también pues estar en conferencias, apoyo a empresas con talleres de productividad y una etapa muy importante en mi vida pues ser mamá, que ahorita tengo hijos chiquitos y me encanta estar con ellos. Me pueden encontrar en paolaelizaga.com y en Negocios Entre Pañales, que es mi podcast. Pau, muchísimas gracias por venir hoy. De verdad que ha sido una conversación increíble y recontra apasionada para nosotras. Podríamos seguir horas, o sea, varios capítulos. Y me imagino que las personas que nos están escuchando también tienen un montón de dudas, que se han sentido identificadas o quieren saber más temas. Así que los invito a que pongan en los comentarios los temas que quieren escuchar, que le quisieran preguntar a Pau, a nosotras los respondemos felices. Y bueno, muchas gracias por venir hoy, Pau. De verdad que ha sido lindo. Gracias a ustedes. Feliz de la vida. Y vamos a estar todos los martes, nos pueden encontrar en Superpowers. Por favor, suscríbanse a YouTube, pongan la campanita para que les avisen los siguientes capítulos y nos encuentran en todas las plataformas de streaming. Chao. Chao. Y esto es Superpowers by 3.